La mañana del martes 10 de junio de 2025 será recordada como un capítulo oscuro para Colombia. El día no empezó con el bullicio habitual del trabajo y la escuela. En cambio, fue destrozado por el sonido ensordecedor de las explosiones y el escalofriante tableteo de los disparos. Una ola de ataques terroristas coordinados barrió la región suroccidental del país, dejando un rastro de muerte, destrucción y miedo. Los departamentos del Valle del Cauca y Cauca fueron los epicentros de esta violencia orquestada. La gente de Cali, Buenaventura, Jamundí y varios municipios del Cauca despertó a una pesadilla. Este no fue un acto aleatorio, fue un asalto calculado a la paz y la estabilidad de toda la nación. La magnitud de la ofensiva fue asombrosa. Parecía como si los fantasmas de los periodos más oscuros del conflicto de Colombia hubieran regresado con sed de venganza. Estos no fueron incidentes aislados, sino una sinfonía de terror, meticulosamente planeada para maximizar el caos y el impacto. Los atacantes apuntaron a estaciones de policía, infraestructura pública y áreas civiles con brutal indiferencia. El objetivo era claro: sembrar pánico, desafiar la autoridad del Estado y recordar a todos su presencia amenazante. Para los ciudadanos atrapados en el fuego cruzado, fue un aterrador recordatorio de que el camino hacia una paz duradera está plagado de peligros y que la tranquilidad puede ser robada en un instante. Los ataques comenzaron en las horas previas al amanecer y continuaron durante toda la mañana, creando un estado de emergencia prolongado. En Palmira, las autoridades frustraron por poco un posible desastre, descubriendo cilindros explosivos cerca del aeropuerto justo antes de las 5 de la mañana. Este descubrimiento temprano fue un presagio sombrío de lo que estaba por venir. Poco después, los informes de explosiones comenzaron a inundar desde múltiples ubicaciones. La coordinación era evidente, lo que sugería una estructura de mando bien organizada detrás de la violencia. El corredor suroccidental del país, una arteria económica y social vital, estaba efectivamente bajo asedio, sus residentes rehenes de la violencia y la incertidumbre. Esta brutal mañana fue una dura llamada de atención. Demostró la amenaza persistente que representan los grupos armados ilegales que se niegan a dejar las armas. La violencia fue un asalto directo no solo a las fuerzas de seguridad, sino al tejido mismo de la sociedad. Apuntó a la vida diaria de los colombianos comunes. La persona que se dirigía al trabajo, el niño de camino a la escuela, el comerciante que abría su negocio. Los ataques en Cali, un importante centro urbano, y Buenaventura, el principal puerto colombiano del Pacífico, fueron particularmente simbólicos, destinados a perturbar el corazón de la economía y la vida cívica de la región, demostrando que ningún lugar estaba realmente a salvo de su alcance. Los métodos utilizados en los ataques fueron variados y devastadoramente efectivos. Los perpetradores desplegaron un arsenal espantoso que incluía carros bomba, motos bomba, artefactos explosivos improvisados y asaltos armados. En total, se registraron al menos 14 ataques distintos en una sola mañana. En Buenaventura, un carro bomba detonó cerca de un puesto de policía, dañando la alcaldía local y las casas circundantes. En el barrio Meléndez de Cali, una motobomba explotó frente a otra estación de policía, hiriendo al menos a 5 personas. Estos no fueron actos aleatorios de violencia, sino ataques dirigidos diseñados para paralizar la presencia policial e infundir terror en áreas urbanas densamente pobladas. El costo humano de esta ola de terror fue trágico y profundo. El número oficial de muertos aumentó durante todo el día, con informes que confirmaban la pérdida de agentes de policía y civiles inocentes. Entre los caídos estaba el patrullero Jair Gonzalo Gurrute, un joven oficial de 24 años que fue asesinado por un francotirador mientras estaba de servicio en Caloto, Cauca. Otro oficial, Duván Ramírez, perdió la vida cuando un artefacto explosivo fue detonado en el peaje de Villarrica. En Morales, Cauca, la detonación de un camión bomba frente a la estación de policía cobró la vida de 2 civiles que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sus vidas se extinguieron en un instante. La lista de municipios afectados se lee como un mapa de las vulnerabilidades de la región. Más allá de las principales ciudades, localidades como Jamundí, Corinto, Timbiquí, Toribío y Buenos Aires también fueron objeto de ataques. En Jamundí, un carro bomba causó daños significativos y víctimas, escalando aún más la sensación de crisis que envolvía al Valle del Cauca. El gran número de incidentes simultáneos llevó a los servicios de emergencia al límite. Los hospitales lucharon para hacer frente a la afluencia de al menos 29 heridos.
una mezcla de personal uniformado y civiles que habían sido atrapados en las explosiones o el caos subsiguiente. Cada víctima representaba una familia destrozada y una comunidad de luto. El grupo detrás de esta sangrienta ofensiva fue rápidamente identificado por las autoridades. Todas las pruebas apuntaban a las facciones disidentes de las FARC, específicamente el Comando Coordinador de Occidente liderado por el notorio Iván Mordisco. Esta estructura particular, conocida como la Columna Móvil Jaime Martínez, tiene una larga historia de violencia en la región. Fuentes de inteligencia sugirieron que los ataques se llevaron a cabo para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de uno de sus ex líderes, Majin Buu. Este retorcido homenaje sirvió como una brutal demostración de su continua capacidad operativa y su total rechazo a cualquier camino hacia la paz. La reacción de los gobiernos nacional y local fue rápida, aunque llegó después de una inmensa tragedia. El presidente Gustavo Petro condenó inmediatamente los ataques y ordenó una cumbre de seguridad urgente en Cali, convocando a los principales comandantes militares y policiales de la nación. Declaró que el Estado no sería intimidado por estos actos de terror. El presidente también anunció la neutralización de un líder disidente conocido como Cholinga en una operación militar separada en Cauca, enmarcándola como una respuesta directa e inmediata a la agresión. El mensaje claro de la Casa de Nariño fue de resolución, prometiendo perseguir a los perpetradores sin descanso. A nivel regional, la sensación de urgencia era palpable. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad Regional. Pidió públicamente al presidente Petro que estuviera físicamente presente en la región para liderar una estrategia unificada y robusta contra los grupos armados. La gobernadora también anunció una recompensa significativa de hasta 300 millones de pesos por cualquier información que conduzca a la captura de los responsables. Esta medida tenía como objetivo fomentar la cooperación ciudadana y acelerar la investigación, demostrando que las autoridades locales estaban tomando todas las medidas posibles para llevar a los terroristas ante la justicia y restaurar la sensación de seguridad. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, proporcionó un contexto más amplio para la violencia. Afirmó que los ataques fueron una reacción desesperada de los grupos disidentes que han estado sintiendo la presión de las operaciones militares en curso contra ellos. El ministro recordó al público que la facción de Iván Mordisco había roto unilateralmente las negociaciones de paz y un acuerdo de alto el fuego en abril de 2024, eligiendo el camino de la violencia sobre el diálogo. Según el gobierno, esta ofensiva no fue una señal de fuerza, sino el coletazo de una organización criminal acorralada que arremete contra los éxitos del Estado. La postura oficial era clara: Colombia no cederá al terrorismo. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien ha estado lidiando con desafíos de seguridad en su ciudad, expresó la frustración sentida por muchos líderes locales. Exigió una acción más decisiva y contundente por parte del gobierno nacional. El sentimiento en el terreno era que, si bien las reuniones de alto nivel y las condenas eran necesarias, lo que realmente se necesitaba era una estrategia sostenida y poderosa para desmantelar estas estructuras ilegales de una vez por todas. Los ataques coordinados expusieron las vulnerabilidades en el aparato de seguridad de la región y encendieron un feroz debate sobre la mejor manera de enfrentar estas redes criminales profundamente arraigadas que continúan plagando la nación. Este episodio violento no ocurrió en el vacío. Es el último capítulo de una reciente escalada del conflicto en el suroccidente de Colombia. Durante meses, la región ha sido un foco de enfrentamientos entre el Estado y los disidentes de las FARC bajo Iván Mordisco. Desde que este grupo abandonó las conversaciones de paz, sus acciones se han vuelto cada vez más audaces y violentas. Los ataques recientes son parte de un patrón inquietante que incluye emboscadas a patrullas militares, asesinatos selectivos e intentos de controlar el territorio mediante la intimidación. Pocos días antes de esta ofensiva coordinada, se llevó a cabo un ataque de alto perfil contra el senador Miguel Uribe Turbay, lo que puso de manifiesto la audacia de estos grupos. La violencia sirve como un doloroso recordatorio de las complejidades de lograr la paz total, la política insignia del gobierno actual. Si bien se busca el diálogo con algunos grupos armados, otros, como el Comando Coordinador de Occidente, han demostrado una completa falta de compromiso con cualquier resolución pacífica. Sus acciones crean una difícil paradoja para el gobierno: ¿cómo negociar con algunos mientras se libra simultáneamente una guerra necesaria contra otros?
Este enfoque dual es difícil de mantener y a menudo deja a las comunidades atrapadas en el medio, sufriendo las consecuencias de un conflicto que parece no tener un final claro a la vista. Para la gente de Cauca y Valle del Cauca, vivir con esta amenaza constante se ha convertido en una desafortunada realidad. Son ellos quienes llevan las cicatrices más profundas del conflicto. Su deseo es simple y universal: vivir en paz, trabajar sin miedo y construir un futuro para sus hijos libre de la sombra de bombas y balas. Los acontecimientos del 10 de junio son un brutal revés para estas aspiraciones. Erosionan la confianza, crean profundas heridas psicológicas y socavan el desarrollo social y económico, que es esencial para una estabilidad duradera. La resiliencia de estas comunidades es notable, pero no infinita. En última instancia, esta tragedia refuerza una verdad fundamental: no puede haber progreso ni prosperidad sin seguridad. La búsqueda de la paz en Colombia es un viaje largo y arduo, lleno de esperanza y desilusión. Si bien la nación llora a las víctimas y se solidariza con las comunidades afectadas, también debe fortalecer su determinación. Esto significa no solo perseguir a los perpetradores con todo el peso de la ley, sino también abordar las causas profundas del conflicto: pobreza, desigualdad y falta de presencia estatal, que permiten que estos grupos ilegales prosperen. El camino a seguir requiere unidad, determinación inquebrantable y un compromiso colectivo para construir una Colombia donde una mañana de terror nunca se repita.